Creo que es en el año 1930, hablando de fútbol, había un gran... ¿Te gusta la palabra conspiración? Bueno, conspirar es respirar juntos. Cuando un grupo de gente, si vos te reunís con 3, 4 amigos en la cocina a decidir qué van a preparar para el partido, para comer, eso es una conspiración. Están conspirando. ¿Vos qué querés? Tal, tal, eso es conspirar. Conspirar no tiene nada de malo, de hecho, significa respirar juntos. Nos juntamos con un bien común. La palabra conspiranoico es esa magia del lenguaje que ellos le agregan el oico, ¿no? Cuando vos tenés algo que termina en oico, tenés una patología mental que debería ser medicada por un psicópata. ¿Entiendes? Porque ellos juegan mucho con la palabra. Yo no tengo ninguna de esas patologías, ¿no? Y aparte es una acusación muy grave y sería delictivo, salvo porque somos terraplanistas. Entonces a nosotros sí nos pueden pegar como quieran. Pero más allá de eso, son ignorantes completamente. Cuando se fundaba esta primera Reserva Federal, 1930, y a la misma vez se fundaba, perdón, el BPI, el Banco de Pagos Internacional, el mismo año se hacía el primer Mundial de Fútbol, justamente en Uruguay, en 1930, que conmemora con el Estadio Centenario, porque 100 años antes, en el 1830, habían hecho esas juras de la paz, etcétera, etcétera. Bueno, también, no sé por qué terminaba ahí, por el tema, a partir de ahí, a partir de esas conspiraciones y engaños y todo, se funda la ADL, una institución supranacional que en pocas palabras te puedo decir, señores periodistas, cuidado, porque el cuarto poder es nuestro, somos los sionistas, el cuarto poder es nuestro. Cuidado con hablar mal o hacer tendencia en su argumento cuestionando al sionismo. Cuidado. Se llama la Anti-Defamation League y es el brazo censurador de la Benay Breed. Entonces, mi pregunta es, vos decías Bianchi, pero ¿y el otro, el impresentable de Petinato? Que ese sí lo escuché Bueno, decir, no hay Pettinati. ningún inocente en Gaza. Sí, se lo No hay mostré el ningún otro inocente día en Gaza. a Emma. ¿Entiendes? Entonces, mi pregunta, no es mi pregunta, porque a mí la verdad me importa un pepino, si es por ignorancia o por ser totalmente desalmados, hoy por hoy ya casi no hay diferencia. Ya casi no hay diferencia, porque nuestras bibliotecas no están cerradas como las del Vaticano. Así que si seguís manteniéndote en la ignorancia es porque lo has decidido. Ahora bien, todo el sionismo está metido en todos los medios de comunicación importantes, en todo el mundo. Todo el sionismo asesora bandos de izquierda y de derecha en todos los estados de todo el mundo. Todos. Eso en cuanto a la política. ¿Te querés ir a los ambientes religiosos, sacerdotales y de manejo de las calendas? Pues ahí tenés los jesuitas. Lo controlan todo, desde las reducciones guaraníes hasta las cortes chinas vistiendo con Mateo Ricci vestido de seda y hablando en mandarín, infiltrado. Porque tenés una dualidad de poder muy, muy bien marcada, donde perfectamente te puedes dar cuenta que hay unos que decidieron tomar las armas y conquistar mediante imperios, y otros dijeron, el poder no se logra conquistando territorios, el poder se logra educando a los hijos de los conquistadores. Entonces, en esas dos bandas, vos tenés todo el mundo de algún modo con esos tentáculos abarcativos. Y te estoy hablando solamente de la política y el cuarto poder como los medios de comunicación. Si te querés ir a la educación, te va a pasar lo mismo. Si te querés ir a la economía, por supuesto, y así sucesivamente. Todas tienen algo en común, ¿eh? Todos son hijos de viuda. Todos son adoradores del templo de Salomón y del culto a Hiram Abif. Masonería, sionismo, jesuitas barra templarios. Por ahí va la cosa. Sí. Bueno, y hablando de simbolismos, ¿no? Ellos crearon simbolismos al lado se escucha, Fabi. Ellos crearon simbolismo atrás del sionismo, porque cuando uno habla del sionismo, automáticamente el que no conoce lo asocia con la religión, ¿no? Con el judaísmo. Lo mismo cuando uno habla de Palestina. El sionismo se escuda atrás del judaísmo. Vos sabrás corregirme, Tincho, pero el sionismo se escuda atrás del judaísmo. Se crean los organismos como el que mencionaste vos, como la DAIA, justamente para que no se ataque a este movimiento que es un partido político que en teoría está relacionado con la religión judía. Lo mismo hacen con Hamas, estigmatizaron a Palestina porque en teoría Palestina refugia a Hamas como célula terrorista, una de las células más importantes, en teoría, de Oriente Medio, por lo menos la que más ataca y amenaza a Israel. Y hacen eso constantemente. El otro día lo vimos con Fabi,
también crearon simbolismo con el número, han creado un simbolismo y una programación con los 6 millones. Los 6 millones del holocausto. Ellos vienen hablando casi 30 años antes. Empezaron en un diario judío, en el Jewish, no me acuerdo cómo se llama, en el 1915, 1916. Ya empezaron hablando de la cifra de éxodo de 6 millones de judíos. Y repitieron esa cifra durante muchos años en muchísimos medios de comunicación. No solamente en diarios, sino hay varias menciones de 6 millones, 6 millones, 6 millones, 6 millones en varios medios de comunicación. Eso también habla de un simbolismo, ¿no? Y el peso que le dieron posguerra a esos 6 millones, ¿no? Sí, sin duda. Solamente el hecho de que este tema en puntual esté prohibido en toda Europa de hablar, ya te dice algo, ¿no? Justamente este tema que estás mencionando ahora, el cuestionar esa cantidad aquí en Europa es razón de meterte detenido sin defensa posible. Pero eso ya te da para pensar mucho. Por supuesto que el número 6, ellos podés buscar un montón de información acerca del 6 en sus escrituras, también vas a encontrar esos números repetidos en la cantidad de caracteres de la Torá, en esto, en lo otro. Está por todos lados, por todos lados. Tienen como ese fanatismo en realidad no es fanatismo, a mi entender es que ellos conocen la magia de este mundo. No solo los judíos, porque a vos te dicen antisemita. En todo caso, yo qué sé, antifenicio, si querés, anticananeo, si querés, porque los cultos acá no son cultos judíos, son cultos No. más antiguos. Entonces, por ese lado, ellos la gran diferencia que tienen y el gran poder que tienen con nosotros es justamente eso, el haber interpretado el símbolo desde hace mucho tiempo, haberse educado en la interpretación del símbolo. Vos fíjate que cuando vos estás hablando de simbolismo o de lo sutil, estás hablando del lenguaje de lo sutil, estás hablando del lenguaje del alma. Ujú. Entonces, vos tenés tu cuerpo físico, que te guste o no, lo movés desde que nacés, harás ejercicio o no, pero lo tenés en movimiento, y el alma, si no te comunicás, es muy difícil. O sea, lo tenés ahí como si fuera un fetito innato todavía. Entonces, cuando vos empezás a acariciar el análisis desde la mano del símbolo, desde entender lo sutil, el mito, el relato, algo empieza a cambiar dentro de vos. Algo empezás a entender y empezás a atar de forma diferente. Así que yo creo que esa es la importancia que ellos tienen en cuanto al apoderarse de esos símbolos, ¿no? Porque vos, por ejemplo, si yo te muestro la estrella de David, evidentemente la bandera de Israel, wow, incluso el Bafomet, wow, wow. Sí, es el símbolo de la unión de los opuestos. Sin más, es el símbolo de la unión de la energía masculina con la femenina. Es lo mismo cuando vos hablas, por ejemplo, de la historia de Cristo. ¿Qué tiene de Cristo de lo más popular, si se quiere? Y bueno, la muerte y la resurrección. ¿Por qué? Porque es la unión de polos opuestos. Es conectar lo material con lo espiritual y lo espiritual con lo material. Ese proceso alquímico de la unión de opuestos es la que le fundó una religión arriba. Te hago un paréntesis ahí. El símbolo es un tetragramatrón, que es muchísimo más viejo que la estrella de David. El tetragramatrón es la escala simétrica de frecuencias. O sea, es un pentagrama. O sea, fíjate Exacto. que es lo que empezaste hablando vos hace media hora. Somos energía, frecuencia y vibración. Todos Exacto. esos 3 puntos se pueden representar en un pentagrama musical. O sea, para que ustedes entiendan lo que es el simbolismo y la relevancia de la música en nuestro ser. Perdón, Tincho. No, no, pero es que es así, tal cual. Cuando a nosotros nos han educado haciéndonos creer que acá el mundo siempre se estuvo peleando a ver cuál era el Dios correcto, cuál era el culto posible, cuál era el que tenía razón, y vos que empezás a darte cuenta que aplicándole cierto sincretismo, que mal o bien, todos sabían perfectamente cómo funcionaba el ser humano y cómo funcionaban los astros. Y en función de ello operaban y lo explicaban perfecto. Vos los ponés así, todos medianamente juntos, y decís, estos tipos eran primos. Estos tipos tenían un grupo de WhatsApp. Sí. Todos explicaban lo mismo de una forma muy sutil, explicándolo con lo que ellos tenían en su entorno. Obviamente, las constelaciones de los aztecas no eran las mismas que veían los egipcios, no era la misma constelación, entonces cambiará levemente la metáfora, pero siempre te están hablando de lo mismo, de algo tan simple como que el ser humano, después de nacer en esta vida, comience, en cuanto sea posible, un camino espiritual, si se quiere, para levantar su energía kundalini, para activar sus 7 chakras energéticos y trabajarlos en luz y sombra. De ahí también te vienen los 7 metales principales de la alquimia, también se asocian a los 7 planetas y se asocian, por supuesto, a las 7 notas musicales. Porque un do, un re, un mi, ¿qué es?
Es un valor de frecuencia, es un rango de frecuencia. Pues lo mismo un chakra, lo mismo un tono de luz. ¿Entendés? Es todo lo mismo. Por eso toda esa parte armónica de hacer música, hoy en día la música se transformó en el show de Bad Bunny, estos pelotudos. Pero la música tenían ese componente mágico de poder armonizar nuestros fluidos y nuestros chakras. Por eso se llama música, porque es el regalo que las musas le dieron a la mujer. A la mujer. Al hombre supuestamente le enseñó a qué? A trabajar los metales. A los dos les estaba hablando de lo mismo, transformar los metales más densos en oro. Y a la mujer le enseñaba la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, subiendo el rango de frecuencia. Es hermoso. Sí, totalmente. Mira, yo tengo acá, hablando de cuando hablamos de los números y la importancia que tiene el 6 y demás, lo que supuestamente dijo Tesla, ¿no? ¿Conoces cuando descubran el poder de los números 3, 6 y 9, controlarán, entenderán o controlarán la existencia? Y yo en alguna que otra oportunidad me pongo a sumar con los números y cómo se aplica eso y cómo esa estructura casi Fibonacci se repite en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Un latido, yo qué sé, en un momento me puse a jugar. Un latido adulto, una persona adulta tiene entre 60 y 90 latidos por minuto. Son entre 60 por 60, son 3.600 latidos, que da 9. Entre 90 por 60, 5.400 latidos. Por día, entre 3.600 por 24, son 86.400. O sea, cuando vos empezás a tomar esos números y los empezás a reducir a una sola unidad, la media de latidos de una persona adulta, o sea, una persona que ya pasó los 15, 16 años, está siempre entre los múltiplos de 3 y 6. 3, 6 y 9. 3, 6 y 9. Entonces, eso no es casualidad, ¿no? De que absolutamente todo sea un fractal de repetición en la base de esos tres números. La cantidad de escalones de los tres escalones, el viaje interior, bla, 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 bla. Pero bueno, no me quiero meter en esa porque si no, no terminamos. Bueno, de hecho el concepto, cuando hablas de la alquimia, el primer concepto serían esas tres materias primordiales, ¿no? La materia prima, donde se habla en la base de que toda existencia está compuesta por tres materias, que son el mercurio, el azufre y la sal. Y justamente no hay alquimia sin el tercero. No hay alquimia. No hay religión católica sin Jesús. No hay culto egipcio sin Horus. No hay relato griego sin Aquiles o sin. Vos siempre fijás, y el importante no es el dios. Tampoco es del todo la madre, salvo en el catolicismo, que bueno, le hacen un culto muy, muy importante a María, pero las demás no. El culto primordial, el importante, es el híbrido. Es el que posee el campo mórfico de una madre terrenal, por lo general, y la energía eléctrica de un padre celestial, un Espíritu Santo, un Zeus disfrazado de paloma, un Osiris rearmado después de muerto, etcétera, etcétera. Por eso también se mantiene el fractal de que son hijos de viuda. Cristo es hijo de viuda, porque el Espíritu Santo no está en la carne. Horus es hijo de viuda, porque Osiris no está en la carne. Y los masones se hacen llamar los hijos de viuda, porque su mito inaugural principal es el de Hiram Abiff, conocido como el hijo de la viuda. ¿Y por qué es conocido como el hijo de la viuda? Porque Hiram Abiff es un arquitecto fenicio. Y los fenicios y todas las tribus cananeas tenían su triada solar, no era Isis, Horus Set, no era la madre, el hijo del Espíritu Santo, sino que era Elohim, Astarte y su hijo Baal. Y todos los sacerdotes de Astarte eran conocidos como los hijos de la viuda. Por eso, mediante ese eslogan del hijo de la viuda, es que podés rastrear desde las tribus cananeas, pasar por todo este culto que hoy en día encontrás en los jesuitas o templarios o lo que sea. Es esa deidad que, si la mirás, es una deidad con caracteres duales. Vos me vas a decir, Baal es malo. Bueno, vale, pero es el dios de la fertilidad. Es el dios de las cosechas. Hay que comer. Sí, pero es malo, porque sacrifica. Bueno, justamente es un símbolo. Es un símbolo de que tanto es el dios de la cosecha y de la fertilidad como el dios que exige sacrificios. Y no que le pagues un impuesto, no, que le pagues con lo que vos más amás, tus hijos. Por eso el culto de Baal era con sacrificio de infantes y prostitución ritual en el templo.
Claro, 2 doritos más tarde, ya lo empezás a atar con el culto a la pedofilia de Hollywood, de la música, de la isla de Epstein, y te empezás a dar cuenta. Es decir, joder, claro, es verdad. El culto con sacrificio de infantes dados al sol, hoy lo cambian por un conflicto bélico donde va el cuerpo de infantería y muere como soldado. Y te vas dando cuenta que en realidad esa satisfacción de que ellos, el sacrificio para lo que ellos creen son sus dioses, lo continúan realizando. Y a ellos, yo qué sé, a los Rothschild no creo que se puedan quejar de fertilidad o de buena cosecha, ¿no? A ellos el Dios les responde. Es curioso. Te quedó el de Moisés, que también para los judíos es como la pata fundamental viene a cumplir el mismo rol de puente entre Dios y el humano, ¿no? Sí, pero ya con un papel terrenal, ¿no? Moisés se presenta como un ser humano de a pie, criado por sacerdotes. ¿Qué ser humano? Sí, pero ojo que después, a ver cómo lo interpretas, por lo que yo Moisés no tiene muerte. Termina su vida como una divinidad. Eso tengo entendido que se lo lleva. Pero toda su historia y su relato es de un hombre terrenal. O sea, él no es la alquimia entre algo espiritual, sino que tuvo un contacto. Pero te adelanto, mirá qué curioso. Moisés tiene una historia de que por una especie de profecía que había o una amenaza de que iban a matar a todos los bebés, su madre lo puso en una canastita, lo tiró por el río y por allá lo recogieron justamente sacerdotas del templo. Entonces él recibió una educación cuasi de príncipe, de heredero. Él fue educado por herederos. Que en definitiva, si prestás atención, es como cualquier película y El Camino del Héroe. Es una persona que está negando su destino porque él salía de ahí. O sea, él debería haber sido importante en el trono, pero por miedo a la muerte lo tiraron al río, lo terminan rescatando unas sacerdotas o faraonas, no me acuerdo, y le dan educación de noble, de alto jerarca. Y termina asumiendo el rol que en principio, por cosas del destino, no tendría que haber llegado nunca. Ahora bien, es exactamente el mismo relato, capaz que le erro el nombre, pero de Sargón de Acadia.